Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida a este tercer jueves de noviembre, el cual conmemoramos el tercer jueves de noviembre, el Día Mundial de la Filosofía, nombrado así en el 2005 por la UNESCO, y nosotros hemos estado celebrándolo durante la semana con varias actividades, entre ellas el taller de cultura y filosofía entre la cultura y la filosofía del arte por la maestra Alma Gabriela Aguilar. También tuvimos la mesa de filosofía y feminismo. El día de hoy estaremos con la mesa de filosofía y educación, y el día de mañana la conferencia de estética y cine en la frontera por el maestro Julián Bastidas. Muchas gracias por asistir esta tarde. Tenemos y primero al maestro Melesio Figueroa Rodríguez. Es licenciado en Sociología, maestro en Estudios Socioculturales por ICMuseo UABC y docente a nivel licenciatura en la Universidad Vizcaya de las Américas y Universidad de Durango. Empezamos con la discusión, el diálogo. ¿Se escucha? Bueno, mi aporte, lo que yo puedo comentar al respecto, pues ya escucharon, mi formación no es de filósofo, para nada, ¿no? Soy sociólogo, con una maestría en estudios socioculturales. Es decir, lo que yo voy a comentar es más en cuanto a mi experiencia docente en el área de la filosofía, ¿no? Entonces, sobre todo a nivel preparatoria y recientemente a nivel universitario también, la materia de filosofía. Entonces, bueno, empezar a dar la clase de filosofía trae una serie de problemas desde cómo darla, ¿no? ¿Qué significa dar filosofía, no? Regularmente en la preparatoria significa dar una cronología de los filósofos europeos, ¿no? Eso es dar filosofía en la preparatoria, ¿no? Entonces, uno enseña filosofía o historia de los filósofos, ¿no? Esa es la primera barrera con la que se topa cuando intenta enseñar filosofía, ¿no? Obviamente yo no tengo resuelta esta cuestión, cómo hacerle, ¿no? Para sacarle la vuelta a los programas de estudio, etcétera. Pero bueno, ¿en qué me he topado con mis alumnos? Una cuestión es que no hay como, bueno, yo a lo mejor en mi concepción un poco paternalista, no los culpo a ellos, los culpo al sistema, ¿no? De algunos problemas, es decir, cuando, bueno, hay primero que nada, bueno, explicar que primero voy a dar así como mi experiencia para después al final hacer como unas reflexiones en lo que yo creo que puede aportar la filosofía, no nada más como asignatura, sino también como una herramienta transversal en casi cualquier asignatura, ¿no? Entonces, bueno, lo primero con lo que me topo es que hay una inexperiencia y una falta, y por lo tanto una falta de disposición al debate, ¿no? No hay es decir, por ejemplo, en alumnos de preparatoria es muy fácil que se molesten entre ellos porque no opinan igual, ¿no? Se empiezan los roces, los piques, digo, al final se ríen y todo eso, ¿no? Pero hay como una desesperación por no poder exponer sus ideas o por no poder convencer a sus compañeros de sus propias ideas. Entonces, bueno, hay una inexperiencia en cuanto al debate, entonces eso provoca que a veces se salten muchas ideas, todo eso. Esa es la otra cuestión que quería señalar, que hay una extrañeza de la discusión abstracta, ¿no? Abstracta en el buen sentido, ¿no?
decir, de discusión de meramente las ideas, como que no hay este sentido, ¿no? De discutir ideas, ¿no? Se discuten proposiciones, a lo mejor uno que otro aforismo por ahí, ahora con las redes sociales circulan muchísimos, ¿no? Entonces, pero propiamente ideas, como que no hay una discusión, y hay una extrañeza por las ideas puras, ¿no? Como que no hay una capacidad de abstracción propiamente. Vivimos una pedagogía de la respuesta, entonces ellos esperan que si les pregunto qué es la muerte, ya haya como una respuesta y digan, eso es la muerte, ¿no? Entonces, pero no hay como un debate, ¿no? Hay muchas veces mis alumnos de preparatoria me cuestionan, no, profe, es que usted siempre nos pregunta cosas, pero no nos dice al final qué es, ¿no? Bueno, pues es que no hay un qué es, ¿no? Al respecto, ¿sí? Entonces, la salida, hay tres tipos de salidas para esta falta de debate y a extrañeza de las ideas, ¿no? Una es una simplificación, es decir, quieren las ideas milenarias, ¿no? Del alma, de la espiritualidad, del cuerpo, la muerte, las quieren simplificar, ¿no? En aforismos que leen en Facebook o en Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, como que hay una sobresimplificación de las ideas abstractas. Otra salida es el subjetivismo, el relativismo, ¿no? De decir, bueno, es que tú piensas así, pero no, yo pienso así, ¿no? Y pues cada quien que se quede con su idea y así resolvemos el problema de no estar de acuerdo, ¿no? Entonces, y otra salida un poco menos común, pero mucho más común de lo que debería, es el pragmatismo, ¿no? Rechazar la filosofía, porque al final de cuentas pues es algo anecdótico, que saliendo del aula no me va a servir de nada, ¿no? O sea, me divierte la filosofía, pero hasta ahí no me va a servir de nada en mi vida. Es un pensamiento muy común en los jóvenes. Hay mucho pragmatismo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué aporta la filosofía en el aula, ¿no? Lo primero creo que es nos debería ayudar a despejar nuevos ídolos, ¿no? Yo he notado cada vez el ateísmo se extiende cada vez más, es decir, ahora un joven dice que no cree nada más fácilmente que antes, que antes, hablando yo de mi edad, no sé, hace que tanto, ¿no? Pero bueno, ya manifiestan un escepticismo, un ateísmo mucho más fácilmente. Sin embargo, hay nuevos ídolos, ¿no? Desde los que se imponen desde el capitalismo, como es pues el dinero, el poder, en general esta idea mercantilista de la vida, como otras ideas pseudomísticas, como la idea del karma, la idea del destino, la idea de esta nueva espiritualidad, ¿sí? Que se traducen también como en palabritas que se ponen de moda, como ahora tóxico, ¿no? Todo es tóxico, ¿no? Las personas tóxicas y eso. Entonces, esas son cuestiones que la filosofía nos ayuda a develar, ¿no? O a intentar develar, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando los cuestioné acerca del ateísmo, pues eran yo creo mitad y mitad, ¿no? Unos sí creían en Dios, otros no. Pero cuando los cuestioné acerca del destino, eran el 99% los que sí creen en el destino, ¿no? O sea, a mí es algo que recuerdo mucho, porque pues cómo puedes creer, yo no tengo la respuesta final acerca del destino, pero ellos tenían una fe como muy, de que ya había como una predestinación o algo escrito, ¿sí? Entonces, bueno, lo del karma ni se diga, etcétera, ¿no? Y bueno, las nuevas espiritualidades, estas espiritualidades sin religión, ¿no? ¿Cómo dice De Luz? El cuerpo sin órganos, ¿no? Más o menos
o los órganos sin cuerpo, decirse que así, ¿no? Ahí se van peleando. Más o menos esa cuestión, ¿no? Entonces, bueno, y por ejemplo, a la hora de intentar explicar las cuestiones ideológicas es muy difícil, porque bueno, ellos pueden entender la cuestión de los mitos, ¿no? Por qué las culturas de nuestros antepasados inventaron tal o cual mito para explicar tal o cual verdad, pero a la hora de querer entender nuestros mitos no los entienden, porque ellos todavía lo toman como verdades, ¿no? O sea, todavía... es decir, ellos les cuesta más trabajo separarse de su propia subjetividad, ¿no? Entonces la filosofía es una herramienta que nos puede ayudar como a ver que nosotros incluso también estamos envueltos, ¿no? en una maraña de, pues a veces mentiras, a veces verdades a medias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya como ya en la parte más abstracta, ¿qué es lo que creo yo que nos puede ayudar a la filosofía como herramienta en las aulas, ¿no? Una de ellas es que la filosofía nos ayuda a borrar horizontes, ¿sí? Es decir, ya hay como, sobre todo en esto que les digo, la pedagogía de la respuesta, es decir, ya hay una forma, ya hay un método, ya hay respuestas escritas que solamente hay que ir al final del libro para saberlas. La filosofía nos ayuda a borrar esos horizontes, ¿no? A ver un poco más allá de lo que ya está escrito, de lo que ya nos enseñaron que debe ser, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión que yo veo es que nos enseña la cuestión de la verdad. Primero, ¿qué es la verdad? No tanto qué es verdad, sino qué es la verdad, ¿sí? Y en lo personal, más importante para mí que qué es la verdad es por qué es verdad, ¿sí? O sea, por qué es verdad en este momento esto y no es verdad esta otra cosa, ¿sí? Obviamente bueno, no nos vamos a poner a discutir acerca de la verdad, pero ¿por qué se toman como verdades ciertas cosas y otras no? Eso ayuda a plantear mucha situación, la mayor parte de las situaciones. Algo que la filosofía entendió hace muchísimo, que yo intento llevar a la sociología, porque la sociología, sobre todo permeada por el neoliberalismo, no lo he entendido tanto. La filosofía entendió hace mucho que que su tarea no era encontrar respuestas, sino plantear preguntas adecuadas, ¿no? Ahora la sociología piensa que su tarea es encontrar soluciones, cuando realmente es encontrar los problemas adecuados. Entonces, en ese sentido también la filosofía nos ayuda bastante. O sea, ¿cuál es un problema? Porque a veces lo que se nos plantea como problemas pues son pseudoproblemas, ¿no? El problema de la pseudoconcreción que nos plantea Karel Kosick y todo eso, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Nos ayuda a plantear los problemas, las preguntas adecuadas, ¿no? Y bueno, la última cuestión es que nos ayudaría una pedagogía de la pregunta, una pedagogía de la sospecha. Ya en filosofía ya no está de moda esta palabra de sospecha, ¿no? Hubo un tiempo que era como muy... Pero bueno, yo creo que sigue siendo adecuada, ¿no? Medio sospechosa. Entonces, creo que en el aula nos ayudaría bastante la cuestión de enseñarle a los alumnos que, bueno, ahí no van a encontrar, dentro del aula no van a encontrar respuestas, ¿no? Pero van a encontrar una serie de cuestionamientos a la realidad, que posteriormente pueden servir o no, ¿no? También no vamos a ser tan pragmáticos en ese sentido. Es decir, no, más importante, la mayoría de los maestros de filosofía en preparatoria no son filósofos, ni son nada parecido a eso. Entonces, bueno, pues obviamente lo que quieren es que preguntarles en el examen quién hizo el mito de la caverna, ¿no? De Platón, correcto, ¿no?
Entonces, bueno, más que eso, enseñarnos a sospechar. A mí, por ejemplo, cuando les planteé esto del mito de la caverna, al día siguiente mis alumnos me llegaron y me dijeron, fulanito, vive entre sombras porque su novia lo manipula, no sé qué. Entonces, bueno, yo no soy nadie para juzgar la vida de fulanito, pero me llamó la atención que, bueno, que mínimamente les ayudó como herramienta para juzgar una realidad de la que son parte, ¿no? Bueno, mi aporte sería hasta aquí y ya después vemos si hay más discusión al respecto. Muchas gracias. Es interesante la experiencia docente vista desde el punto de vista de las ciencias sociales. Perdón por haber iniciado así tan abruptamente, es que yo también estoy nerviosa. Continuamos la discusión en torno a la filosofía y la educación con el maestro Julio César Reyes Sánchez. Él es nacido en Mexicali, licenciado en Ciencias de la Educación y maestro en Estudios Socioculturales por la UABC. Actualmente se desempeña como profesor de asignatura en la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Durango. Bueno, ¿empezamos? Bueno, pues buenas tardes. Como ya ahí en mi extenso currículum dijeron, estudié Ciencias de la Educación y tampoco soy filósofo ni tengo ninguna formación filosófica, ¿no? Pero pues estudié Ciencias de la Educación y durante varios años estuve dando las asignaturas de Fundamentos Filosóficos de la Educación y Fundamentos Filosóficos Contemporáneos de la Educación, que es lo mismo, nomás partido en 2 semestres, ¿no? También me tocó dar clases de filosofía en preparatoria, cuando recién empezaba a dar clases en preparatorias abiertas. Y pues también tengo experiencia en ese sentido, más que una discusión o argumentos filosóficos, lo que tengo es como experiencia en la enseñanza de la filosofía. Y como alguien que estudió Ciencias de la Educación, pues sí puedo decir que ha sido una preocupación de mi parte la falta de filosofía o la falta de filosofar en las ciencias de la educación. Sé que las ciencias de la educación no es una carrera, una licenciatura filosófica o teórica, pero aún así pues padece mucho de eso. Yo escribí aquí un texto especialmente para ustedes, porque estaba pensando en ustedes y no los conocía, imagínense qué romántico soy, pero lo hago también para atenerme mucho porque agarro monte como ya lo hice, entonces mejor me atengo a lo que tenía que decir aquí. Entonces, como les dije, estudié Ciencias de la Educación. Es una carrera que he visto ofertarse por todos lados, ustedes también se pueden dar cuenta, en universidades tradicionales, virtuales y hasta en el local más rinconero de algunas plazas comerciales, en ese que está en el segundo piso donde no llega la luz, ahí se oferta en ese instituto de educación máxima la carrera de Ciencias de la Educación, junto con criminología y otras materias pues que no necesitan mucho presupuesto. Y he estado frente a grupo en varias de estas escuelas con buenas, malas experiencias, con experiencias que entrañables y otras que perfectamente puedo olvidar. Y he visto también cómo el currículum filosófico de la educación no tiene más propósito aparente, en el mejor de los casos, que como lo comentaba mi compañero Melesio, es simplemente un repaso de ciertas gentes que pensaron sobre educación o sobre el hecho educativo, dirían mis colegas educólogos, siempre ellos muy formales para la hora de expresarse. Y así presentar así la filosofía en la educación pues nos arranca, ya sea por desinterés o por ignorancia, el germen de pensar la educación con la filosofía, en la filosofía o desde la filosofía. Preguntas esenciales para nuestra práctica educativa quedan sin hacerse para siempre. Y no sé si hay alguien aquí que esté estudiando Ciencias de la Educación o que sea egresado de las Ciencias de la Educación, pero les podría preguntar, ¿qué es la educación? Y me van a responder alguna colección de frases comunes o lo que dice la UNESCO. Me pueden preguntar a mí, no sé, yo tampoco tengo una respuesta para ustedes para darles, pero eso no me detiene tampoco, ni nos detiene a nadie, los que hemos estado frente al grupo, a pararnos frente a un grupo
con gente que cree que nosotros sabemos algo que ellos no, y que nosotros somos los que se los vamos a enseñar. Ahora, en lo que pensaba cuando estaba escribiendo esto, estaba pensando para lo que iba a decir, recordé algo que tiene que ver con la ideología. En el sentido marxista clásico, dice eso de no saben, pero lo hacen, ¿no? Como en nuestro caso, como no sabemos que estamos reproduciendo una ideología dominante y estamos reproduciendo prácticas y modelos anquilosados y tradicionales, no lo sabemos, pero lo hacemos. Y me podría decir, pero pues no todos somos tan inconscientes, por lo menos yo no soy tan inconsciente, podría decir. Y Peter Sloterdijk reformula esta parte y dice, lo saben y lo hacen. Es decir, sabemos que estamos reproduciendo la ideología dominante y prácticas y modelos educativos tradicionales y anquilosados, pero aún así lo seguimos haciendo. Y podríamos decir, pero no todos somos tan cínicos como para hacer eso, por lo menos yo no soy tan cínico. Y de aquí, Zizek, en su introducción del Títere y el Enano, retoma estas dos mismas cosas que yo acabo de decir, la del marxismo clásico y la de Sloterdijk. Y él le agrega otra cosa. Él dice, sé lo que estoy haciendo y sin embargo lo sigo haciendo porque no sé lo que creo. Y en nuestro caso podría decir, sé que reproduzco esta ideología dominante y estas prácticas tradicionales y modelos, no sé qué. Sé que lo hago, pero lo sigo haciendo porque no reconozco mi propio pensamiento frente a estas ideologías y modelos dominantes. Los que nos dedicamos a la educación aquí, o estudiamos la educación aquí, ¿en qué creemos? ¿Cuál es nuestra actitud frente a estas ideologías, frente a estas prácticas y frente a estos modelos que supuestamente criticamos o que creemos criticar? Las ideas exigen una actitud frente a ellas, actitud que se ejercita precisamente en el filosofar, que nos activa la capacidad para identificar la filosofía en la educación que de forma consciente o inconsciente asumimos y practicamos. He experimentado como estudiante, he atestiguado y he participado también en este proceso en que los estudiantes de educación nos transformamos de idealistas con sueños románticos a tecnócratas con perspectivas históricas y políticas, aunque ingenuamente todavía pensemos que seguimos siendo románticos e idealistas. Pasamos de ser progresistas críticos de la educación tradicional a replicadores limitados a ejecutar diseños instruccionales y cumplir objetivos, aunque ingenuamente pensemos todavía que somos progresistas críticos de la educación tradicional. Y esa es otra maroma de la ideología. Reproducimos y perpetuamos ideologías dominantes y prácticas estancadas, no por ignorancia, ni por maldad, ni por cinismo, sino porque creemos sinceramente que estas ideologías y prácticas son liberadoras y progresistas, porque nosotros mismos somos incapaces de distinguir nuestro propio pensamiento del que estamos reproduciendo. Cada plan, programa de estudio, modelo educativo, estrategia de enseñanza-aprendizaje, forma de organización académica, todo esto tiene como cimiento una determinada filosofía. Y puedo decir que a los estudiantes de ciencias de la educación no se nos enseña ni siquiera a identificar ese castillo ideológico sobre el que está construida nuestra actividad y nuestra práctica diaria. A los educólogos nos forman para ser pragmáticos, aterrizados, organizados, acreditadores, certificadores, indicadores, planeadores de desarrollo institucional. La filosofía que conocemos muchas veces se limita a la que va seguida de la misión y visión del lugar en el que trabajamos. Y los fundamentos filosóficos de la educación y la reflexión filosófica de nuestro quehacer, castillos en el aire. ¿Eso dónde se aplica? ¿Qué utilidad tiene? Si respondemos de esa forma, es precisamente porque nos falta la reflexión filosófica en las ciencias de la educación. Aprender a construir castillos en el aire. Por lo menos, aprender a formular preguntas relevantes antes que respuestas programadas, como lo que decía Melesio también de esta pedagogía de la respuesta. En sus tesis sobre Feuerbach, Marx tiene una muy popular, la 11, donde dice que los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo,
pero de lo que se trata es de transformarlo. Zizek también suele rehacer esta tesis y dice su estilo: hemos transformado demasiado el mundo, tal vez sea tiempo de dar un paso atrás y volver a interpretarlo. Podríamos decir lo mismo sobre la educación, de sus modelos, de sus prácticas, instituciones, es decir, dejar de actuar así, tan sin pensar, y de reformar, y dar un paso atrás y ver qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Queremos dar respuesta a los problemas de la educación sin habernos preguntado siquiera qué educación, qué consecuencias tiene, cuál es el fin de esta educación. Aprender a preguntar antes de dar nuestras respuestas. Vygotsky decía que es necesario primero el aprendizaje de herramientas como el lenguaje, para así poder desarrollar el tipo de intelecto que nos permite elaborar pensamientos más complejos. Es decir, Vygotsky tiene claro que el aprendizaje precede al desarrollo de nuestra conciencia. Esta conciencia no puede ser enseñada, debe ser desarrollada. Así lo pensaba también Sócrates, que rechazó la transmisión externa del conocimiento y propuso con su mayéutica que lo que hay que hacer es provocar esa conciencia desde adentro, como si la tuviéramos de forma milenaria. Sócrates enseñaba el lenguaje a la dialéctica para que su interlocutor fuera capaz de desarrollar, dar a luz su propia conciencia. También tenía claro que el aprendizaje precede al desarrollo de nuestra conciencia. Sócrates, pues, no enseñaba filosofía, enseñaba a filosofar. La filosofía es aprendizaje previo, es la herramienta necesaria para nuestro desarrollo. Su aprendizaje ayuda a formarnos, no tanto a informarnos. Como decía Luis Villoro, la filosofía no conoce, piensa. El currículum filosófico en las carreras de educación, más que clases de historia, deben ser herramienta que nos permita observar con ojos críticos lo que se nos presentará durante el resto de nuestra vida. Es la mirada que atraviesa la fachada hacia la estructura y cimientos de los modelos, planes y programas de los que formamos parte y de los que somos resultado. La práctica de la filosofía nos lleva a comprender que el sentido de la educación no se reduce a responder a las necesidades de la sociedad o a ser un facilitador del aprendizaje. Nos permite darnos cuenta que la forma en que practicamos la educación es solo una de muchas posibles, quizá todavía algunas que no hemos imaginado. A los estudiantes de educación, me incluyo en ellos, nos surge la filosofía. Nos surge aprender a filosofar para conocernos a nosotros mismos como practicantes de educación, para acercarnos a la comprensión de lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, de qué otras formas puede hacerse y las consecuencias latentes de estas formas de definir y ejercer la educación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para no dejar esto en el berrinche que hasta ahorita parece que es? No sé qué podemos hacer. Pero así, sin comprometerme mucho, pienso que primero podemos darle más importancia al currículum dentro de a la filosofía en el currículum de la educación, que ahí está, pero realmente no nos interesa. Y esa transversalidad de la que hablaba Melesio también, que no sea una historia del pensamiento, sino ver cómo esas ideas o el filosofar impacta directamente en nuestra práctica y en lo que decidimos hacer y por qué lo decidimos hacer. Poder conectar la filosofía como en el caso de ciencias de la educación, con la planeación, con la organización académica, con el diseño curricular, con la evaluación, poder conectarla con eso y saber cómo la filosofía nos impacta ahí. Y maestros, profesores, si no formados en la filosofía, por lo menos con un interés genuino en ella, con un interés genuino en aprender y en hacer las cosas bien y no nomás preguntar, ¿quién dijo la caverna? Platón. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica es esto. No, sino que existe un interés genuino más que en la filosofía o en la historia de la filosofía, en el filosofar. Todo esto que acabo de decir, igual cuando lo estaba leyendo me apareció a mí también, podrán parecer obviedades que no pasan de reflexiones superficiales. Y tendrán razón. Mi disculpa es que estudié ciencias de la educación y no se me enseñó la filosofía ni se me enseñó a filosofar. Al menos yo creo que me considero este mérito, el de haberme dado cuenta de que lo único que no sé es que no sé filosofar. Muchas gracias. Pues sí,
necesario aprender a filosofar, aprender a pensar. Nuestro siguiente presentador es el doctor Felipe de Jesús Livera. Él estudió licenciatura en Filosofía en la Universidad del Valle de Atemajac, Jalisco, maestría en Ciencias de la Educación, es doctor en Filosofía por la UNAM y es profesor de tiempo completo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Tijuana, UABC. Es coordinador del programa de Filosofía y es miembro del cuerpo académico Comunidades, Procesos Sociales y su fundamentación filosófica. Adelante, doctor. Bueno, se agradece la invitación, buenas tardes y pues felicidades a la maestra Paulina por abrir este espacio para la reflexión. El título de mi intervención es Filosofía, Educación y Globalización. Entonces empiezas con la globalización, porque es el fenómeno mundial que condiciona la educación y la filosofía es una materia dentro del sistema educativo. Entonces, por globalización voy a entender la primacía del capital financiero, bancos y aseguradoras. En Baja California es obligatorio tener seguro de carro para poder estar circulando. ¿A dónde se va toda esa lana? Pues a las aseguradoras. Entonces dicen, pues sí, está bien, era necesario. Yo no sé si era necesario, pero el dinero ya se fue. Y siempre te andan agarrando así, siempre. Para las aseguradoras y para los bancos. Entonces, ¿qué es la globalización? Primacía del capital financiero, no del industrial, no del agrícola, financiero. ¿Qué es eso? Especulación, o sea, vender dinero, comprar dinero, que circule el dinero, que se mueva el dinero. ¿Qué más? Multiculturalismo, es decir, árabes, chinos y rusos, mal. Árabes, ¿por qué? Terroristas, violentos, ¿no? Rusos, eso sí no lo hallo mucho porque más que atrasados, ¿no? Y chinos, eso sí, comunistas, no hay libertad. Entonces fíjate cómo se perfila el mundo. Multiculturalismo significa árabes, chinos y rusos, fuera, mal, ¿no? Liderazgo hegemónico de Occidente, democracia formal, Estados Unidos, la OTAN, ¿no? La Unión Europea, ¿no? ¿Qué más? Globalización, y eso implica un consenso mundial, ¿no? Así yo creo que es la fase en la que estamos. Insisto, globalización, primacía del capital financiero, ¿no? ¿Qué es eso? Bolsa de valores, la de Tokio, la de Londres, Wall Street a la cabeza, moviendo el dinero. Dinero que ya es electrónico, ¿no? Ya no se ve, son bits. Y hasta el cryptocurrency, Bitcoin, que ahorita como que no es, pero ya todo es electrónico. Antes, si tú querías mover tu lana, pues echabas a un burro tus lingotes de oro y te iban a asaltar. Ahí vas con toda la carga. Hoy, pues si alguien de una empresa quiere vender algo, nomás le hace clic con su clave y ya se fue el dinero a Tokio. Si tú dices, ¿dónde está el dinero? ¿Por dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? No, pues no está, no existe. No existe el dinero, o sea, solo están moviendo botones, ¿no? Y ya se transfirió, ya está allá, ya está acá, y se especula. Entonces, globalización, primacía del capital financiero, ¿no? Tienes que entender eso si quieres entender educación y filosofía. ¿Qué más? Multiculturalismo. Ya te dije qué es, ¿no? Es como lo único ideológico que aporta ahorita el sistema. Ya con eso te mueves ideológicamente dentro del sistema. ¿Pero qué es multiculturalismo? Pues en general respeto al otro. No discriminen, no insulten, no seas racista. Bueno, pero usted dijo que con los árabes sí. Sí, es paradójico. La tolerancia, o sea, no puedes tolerar un nazi. Es curioso, ¿no? El multiculturalismo es tolerar la diferencia, o algo así, aceptar la diferencia. Bueno, pero no a todos, ¿no? Un árabe no.
¿Por qué? Pues son terroristas, son violentos, además tienen mentalidad machista atrasada. En Arabia Saudita una mujer no puede manejar un carro, una mujer no puede andar sola, pues, y ya saben, tienen que andar con la burka tapadas. Yo no sé eso, no, pero eso es lo que así se presenta. Mira, eso es lo que hacen, entonces ellos están fuera, están atrasados. Si tú me dices, oiga, profe, nosotros, Latinoamérica, México, Guatemala, Honduras, nada, son atraso. No, con nosotros no hay bronca, son atrasados, hay que darles tiempo a que progresen. O sea, ahí no pintamos nosotros para nada, ¿no? La bronca que ellos tienen son con los árabes, con los rusos, que es raro, pues los rusos sí son católicos, son blancos. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, son rusos, ¿no? Siempre ha habido problemas ahí con ellos. Y los chinos, no, ellos son comunistas, son ateos, y pues eso los descalifica. No, sí, es que tienes que entender la hegemonía. Si no entiendes eso, no vas a entender cómo está funcionando el asunto. Tú puedes decir, patalear, decir, eso no es cierto. Yo no sé, eso es lo que hay, como dicen los sinaloenses. No, es lo que hay, ¿no? Entonces tienes que entender eso. Si tú me dices, oiga, su intervención es filosofía, educación y globalización, pues sigue educación. Mira, con la educación lo que pasó fue esto. ¿Cuándo inventaron la escuela? Revolución Francesa. Fue libertad, igualdad y fraternidad. La pusieron para quitarle el negocio a la iglesia. Antes, si tú querías educarte, digamos, ¿a dónde ibas? Al catecismo. Estaba en manos de los curas, los sacerdotes. Entonces llegaron Robespierre y sus amigos, o los ilustrados, Voltaire, y dijeron, la religión es superstición, hay que liberar a las masas y acabar ya con todo ese orden medieval que pues, ya obsoleto. Fíjate bien. Entonces pues tumbaron al antiguo régimen, que era el clero y la monarquía, y empezaron con los ideales democráticos, que son todavía los que en una forma todavía son los que rigen, y pusieron a la escuela para quitarle a la gente todas las telarañas de la iglesia y meterlas en la onda industrial, que era lo que seguía, era lo que venía, va a la par de la revolución industrial. Entonces, ¿cuándo se inventó la escuela? Pues con las revoluciones burguesas. ¿Para qué? Pues para preparar, si quieres, a la nueva mano de obra, al obrero, crear estas sociedades burguesas, ¿no? Y con unos ideales, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Y todo basado en el progreso, unas utopías muy suaves. Y entonces ahí aparece la educación o la escuela. ¿Y qué ha pasado? Todo eso tronó, muchachos. Todo eso tronó y quedó un vacío, en serio. ¿Y quién vino a llenar ese vacío? Los empresarios. Es lo único que sostiene ahorita la escuela y que le da sentido. Si tú me dices, no, también los ideales. Híjole. Revisa bien, revisa bien. Creo que estamos ahorita en el nacimiento de la era del empresario, y la escuela solo tiene sentido en la medida en que forman los empresarios del siglo XXI. Y si no vas a ser empresario, vas a ser un empleado de un empresario. Entonces, el único sentido que tiene de asistir a la escuela es formar al empleado del siglo XXI. Eso quedó así porque no hay otra. Los antiguos ideales con los cuales se forjó la escuela ya no están ahí. O sea, lo que quedaba era peor. Era una escuela sin rumbo, que no lo tiene. Pero el que entró al quite fue el empresario, y no por Mesías que vino a salvar, o sea, fue la transición histórica. Y entonces, si tú entiendes eso, te das cuenta que toda la educación es empresarial ahorita. Todo es formación para una mentalidad empresarial. No estoy diciendo que sea bueno o malo, ahorita te lo dejo en es lo que hay. Y todo lo demás no le veo que le gane, no le veo que tenga fuerza, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Si tú quieres entender, oiga, pero
A ver, pues educación por competencias va hacia formar una persona que tenga las habilidades, que se venda bien en el mercado laboral. No, o sea, si la UABC no te da eso, está lanzando al mercado un producto que no tiene comprador. No, al menos la UABC dice, bueno, al menos te voy a lanzar al mercado con cosas que te hagan atractivo a los compradores que hay afuera. No es como vender un producto, con todo respeto. No, entonces tienes que ser atractivo. ¿Y qué es lo que te hace atractivo? Una serie de competencias, así se le llama. Esas habilidades que requiere quien te va a emplear. O sea, el empleador quien te va a contratar, digamos que le dice a UABC, oye, mándame a alguien así. Entonces UABC se aplica y manda a alguien así, más o menos de eso se trataría. Entonces así entiendes cómo funcionan las reformas educativas. Las reformas educativas no son más que ajustar a la escuela a las demandas del nuevo mercado laboral. Y el multiculturalismo, que es el complemento ideológico, filosófico, medio simplón. O sea, queremos un empleado eficiente, pero también que crea en la democracia, que no apoye el terrorismo, cosas de esas, ¿no? Que se traduce en materia de valores en las escuelas, ¿no? O sea, ese es el primer con el que debes de salir, ahí te va. Entonces la escuela es una maquila, básicamente, estamos maquilando, los profes maquilamos y pues va saliendo el producto en el mejor de los casos, porque ahorita hay muchas tensiones y contradicciones, o sea, la escuela está rebasada, es un modelo muy viejo. Ahorita todo te guías hoy por viejo y nuevo. Ese es como un esquema que usamos mucho. Si tú tienes un teléfono, ¿cuánto te dura? Caduca muy rápido. Y eso te impone tu sensibilidad. Tú ves las cosas así. Un carro, ¿cuánto te dura? Caduca rápido. Y más con las malditas aranceles que puso el gobierno panista de Baja California. No puedes importar un carro. Tienes que comprarlo a la agencia que, oh casualidad, es de un panista. Son coincidencias extrañas, ¿no? En el universo de Baja California. No me hagan caso, son coincidencias nada más. Antes los que vivíamos en la frontera, si necesitábamos un carro, pues cruzábamos a San Diego, ustedes Caléxico, y agarramos un usado y te lo traías a Tijuana, no chocolate. O sea, lo importabas y no era caro. No puedes hacer eso ya. Y si tú dices, oye, si quiero un carro, ¿qué hago? Ahí está la agencia, mijo. Y si no tengo dinero, pido un crédito. Primacía del capital financiero. Ahí vas a acabar. Vas a pagar la hipoteca de tu carro. Esa es la lógica, ¿no? No sé, libre comercio no lo veo. Está prohibido eso. Hay un arancel. No puedes traer un carro de Estados Unidos, no se puede. Hay unos requisitos, ¿no? Ciertos modelos, pues te va a salir igual que el carro de agencia. Primacía del capital financiero. Tu única salida es pedir un préstamo, sacar un crédito, a menos que llegues a la agencia y digas, voy a pagar en cash. Sí, me gusta ese carro y lo voy a pagar en efectivo, ¿no? A todo dar. Por cierto, yo creo, no sé de economía, que a la agencia le conviene más que pidas el crédito, porque al vato que te vende el carro le dan una comisión el banco. ¿Sí? O sea, un porcentaje del préstamo es para el vato que vende el carro. De ahí está su ganancia. Entonces a él le conviene que no lo pagues cash, efectivo, sino que saques el crédito. En fin, y la filosofía, profe, ya recorrió bien globalización, ya educación, ya está explicado, y ahora concluyó con la filosofía. Es muy fácil. Yo dije consenso, integración. ¿Y qué es la filosofía? Rompimiento del consenso. Houston, we have a problem. Así es.
sencillo, no se hagan bolas. O sea, la filosofía es antisocial. Siempre lo ha sido, siempre. Fíjate bien, ¿dónde nació la filosofía? Entonces a veces se despista el alumno y te dicen Grecia. No, es correcto, pero ¿en qué parte de Grecia? Fíjate bien, nació en Mileto. Me voy a ir con el relato así tradicional, pero fíjate bien, vete al mapa y fíjate dónde está Mileto. Mileto, hoy, si te dices, voy a ir a Mileto hoy, número 1, no existe, no se llama Mileto. Número 2, vas a comprar un vuelo a Turquía. Sí, vas a comprar un vuelo a Turquía. Y vas a buscar Mileto, que ahora se llama con un nombre turco raro, no es Mileto. ¿Qué te quiero decir? La filosofía nació muy lejos de las capitales griegas que conocemos, Atenas. No, nació lejos de Atenas, porque ahí tenían chance. Y ahí te va esta. ¿Qué hizo Atenas, que se lleva toda la gloria con los filósofos? Los mató. O sea, Atenas era una ciudad panista, conservadora, que no quería a los filósofos. El equivalente como a Tijuana. Tijuana es una ciudad panista, conservadora, ahí como lo ves. O sea, tiene la imagen de, relajo, no, prostitución, drogas. Yo eso nunca lo he conocido en Tijuana, O sea, la gente que anda en esas ondas en Tijuana es como una fama, pero en realidad todos se levantan tempranito, en la madrugada, en serio, y se van a trabajar a Chulavista, a San Diego, perreando la machín, O sea, te estoy hablando que te levantas a las 3 de la mañana y empiezas a hacer cola a las 4 o 5 de la mañana. No hay tiempo de andar en la red o en los bares, no existe esa Tijuana. Sí existe, pero el 80-90% de los tijuanenses son conservadores, son gente que trabaja en el otro lado o trabaja en Tijuana, jamás pisa la rebu, jamás anda en los prostíbulos, jamás anda pisteando, es friega de trabajo y trabaja. Ese tijuanense lo respeto, me gusta, es gente seria, trabajando, que no tiene tiempo para andar baboseando o andar de loco. Eso es Tijuana. Atenas, ¿qué era? Es una ciudad conservadora, Mató a Sócrates, no me acuerdo si Anaxágoras, Anaximandro, que era Anaxágoras, que era un pensador de primer nivel, lo corrió de la ciudad. O sea, Atenas es lo que es hoy el mundo, una ciudad que sospechaba mucho de los filósofos y los tenía así, mira, échale ojo a ese güey. Échale ojo, porque lo único que provoca es desestabilizar el orden de la ciudad. Cuestiona la autoridad, cuestiona la ley, cuestiona las costumbres. A Sócrates se lo echaron, el juicio, la acusación fue, este güey no cree en los dioses de la ciudad. Claro, los dioses de la ciudad son lo que le dan coherencia a la ciudad, lo que mantenía unida a la polis. Y Sócrates empezó a meter ahí grilla, y todavía reaccionamos igual. Tú estudiaste a los ateos y sabes la bronca que genera eso, el ateísmo. Todavía él, el maestro, también mencionó estas cuestiones religiosas que luego salen. Ese es otro rollo. Entonces, si tú me dices, oye, ¿cuál es su tesis ahí? Muy sencilla. Estamos en un consenso mundial, y la filosofía nació para romper el consenso. Entonces, pues, prepárate. Pues, no es nada nuevo, o sea, no voy a llegar a andar de llorón de decir, son malos tiempos para la filosofía. Yo no he conocido buen tiempo para la filosofía, y lo entiendo por qué. O sea, meten problemas, que está bien. El maestro lo dijo bien. ¿Qué es la filosofía? Cuestionar la realidad. Eso es desagradable. ¿Qué crees que va a pasar? ¿No? Y ya, entonces, y ahorita, ¿cuál es, aparte de eso, la atención en la filosofía ahorita? Pues todo, me encantó ahí, en serio, lo que dijeron los profesores. Yo tengo trabajo administrativo,
como profe de la UABC, pues ya mi tiempo es, ya no soy profe, nada más. O sea, se hace chamba administrativa, quizá algún día los que trabajen aquí lo entienden, o sea, no puedes ser profe ahorita en UABC. Me refiero, si tienes plaza, tienes que hacer varias actividades, está en tu descripción laboral. La otra vez ahí yo soñando, dije, a ver, voy a buscar trabajo en Estados Unidos. Como de esos momentos que ya estás harto y quieres huir de México. Era una fantasía, entonces me dije a mí mismo, a ver, ¿en qué quieres trabajar ahí? Pues bueno, toda mi vida he sido profe, pues quizá de profe. Pero no, profe, y dije, a ver, me metí a bibliotecas. En serio, a mí, en mi gusto, me encantan las bibliotecas, entonces me metí ahí a San Diego, ¿no? Pues vivo en Tijuana, obviamente, el condado que me queda ahí cruzando, San Diego. Entonces dije, a ver, ¿qué bibliotecas de San Diego están solicitando ahorita pues un bibliotecario? Y pues ahí te sale, ¿no? Todo está allá en internet. Pero me asombró cómo los americanos tienen la job description. O sea, ellos te declaran con un detalle que casi me hacía reír lo que vas a hacer. Entonces decía, se le pedirá que cargue libros que tienen un peso. No, sí, era así. O sea, usted lo que va a hacer es esto. Porque el gringo, él llega y te dice, queda usted contratado. Y ya estás ahí tú en tu trabajo. Y si el jefe te dice, oye, necesito que hagas esto, él va al job description y te dice, it's not in my job description. O sea, no, tú no dijiste que yo iba a hacer eso. Y ahí no hay bronca. Si en UABC haces eso, estás despedido, ¿no? Pero en Estados Unidos ellos tienen otra lógica, por eso el job description está de este tamaño. Y en serio decía, va a cargar libros. En ocasiones le vamos a pedir que cargue cajas de libros, que los mueva de un estante a otro, entonces va a tener que hacer trabajo físico. Ahí está, te lo dicen. Yo me reía, decía, ay güey, con qué detalle describen lo que vas a hacer. Y otras cosas, impresionante, ¿no? La cultura de ellos, es otra manera de explotar, ¿no? Pero entonces aquí no, aquí es pues haces de todo y pues no te quejes, hazlo y bla bla bla, y es muy difícil. Entonces déjenme ver nomás ya para concluir. Sí, privatización, yo sé que está quemada la palabra, como dicen ahora, eres chairo, te quejas de la privatización. Yo no veo que haya inversión en educación, no hay plazas, no va a haber plazas. Es dificilísimo agarrar una plaza en UABC, dificilísimo. Venía platicando aquí con mi amigo y decía, no, es que casi tienes que llegar con el SNI. ¡Qué barbaridad! O sea, con SNI ya para que te aspires a plaza. Horas, pues esas sí hay. Pues sí, pero nadie vive de horas. Prepárate, ¿no? Sí, me decía mi amigo, dice, están llegando morros con postdoctorado. Sí, esa es la competencia ahorita. Si me dices, yo no veo que el gobierno municipal de Tijuana haya hecho una escuela. ¡Una escuela! Mucho menos una biblioteca en Tijuana. Y nadie ni siquiera lo plantea, no está en el horizonte. Nadie habla de abrir bibliotecas, y si alguien lo propone es un estúpido, un marciano, no sé qué. Y yo lo entiendo. ¿Qué va a pasar si tú le dices al actual presidente municipal recién electo de Tijuana, uno de Morena, obviamente, si le dices, oiga, ¿va a abrir bibliotecas en Tijuana? Yo creo que no te va a decir estúpido o algo. Obviamente te va a decir, el presupuesto actual, o sea, en pocas palabras, no hay dinero. Yo no sé hace cuántos siglos no se abre una biblioteca en Tijuana. Que era la tercera nación, la gran ciudad cosmopolita. Sí, güey, sin bibliotecas. Ridículo, ¿no? Una ciudad que pretendía ser la vanguardia. Perdón, no por ser de Tijuana, me duele haber vivido un momento de Tijuana donde todos hablaban de Tijuana y darme cuenta que fracasó.
y que va a ser terrible. Para mí ya no. Yo ya la armé, aperingué mi plaza y ya voy de salida. Pero pobres morros, Tijuana no creció. El trolley original de San Diego se llamaba Trolley Tijuana-San Diego. O sea, la onda es que iba a entrar a Tijuana. Tijuana iba a tener su tren. Atrévete a decir eso ahorita en Tijuana. Dile al presidente municipal, oye, y entre sus planes está un tren. ¿Se van a reír? ¿Un tren? El PG apenas va a sacar el tren Maya. Si tú vas a Europa, todo se mueve en tren. Tú te puedes ir de Madrid a San Petersburgo en tren sin problema. Tokio ya tiene un tren que no toca el piso. ¿En serio? En imanes. Ellos ya están 300 kilómetros por hora, te mueves por Japón. Yo así mido el progreso. No hay ningún tren de Tijuana a la Patagonia. No que el tren mida eso, no hay trenes. Y en cuanto cruzas la frontera, todo Estados Unidos está en trenes. Es muy caro y es más bien como turístico, pero yo me puedo ir de San Diego a Nueva York en tren, o a Chicago, obviamente a Los Ángeles. El del Pacífico te lleva hasta Vancouver, a Canadá, termina en Seattle, te subes en San Diego y sales en Seattle. ¿Y México? No estoy quejando, tienes que entender qué está pasando, tienes que entender. Y todo eso va ligado a la educación. No va a haber inversión en educación, no hay en trenes. Si tú me dices, pero la educación es prioritaria. No, no es prioritaria. No, estás mal, no entiendes lo que está pasando. Ponte listo. No hay trenes. Y tú estás pensando en la educación. ¿Aló? No va a haber. Prepárate a lo que viene. Son tiempos bien chistosos y se van a poner más chistosos. Tú no te imaginas lo chistoso que se va a poner todo esto, ¿no? Son tiempos revolucionarios. A mí me da risa que leen a Marx y dicen, ¡ay, la revolución! No, ya valió. Esta es la revolución, está ocurriendo ahorita. Y como dijo John Lennon, la vida es lo que pierdes haciendo planes. La revolución está aquí, mijo, y te está atropellando y tú estás llorando, esperando otra revolución. No va a haber otra, es esta y es la única que vas a ver en tu vida. Éntrale. No te digo que te sometas, éntrale. Esta es la revolución. ¿Cuál? El capital. Sí, todo eso que te dije, esa es la revolución. Se está revolucionando todo ahorita, mientras tú sigues pensando en otra revolución. Esa no va a suceder. Es esta. Multiculturalismo, globalización, etcétera. Bueno, pues ojalá les haya aportado algo para los que quieren hacer reflexión sobre educación o investigación sobre educación. Gracias. Muchas gracias. En este momento se abre al debate. Si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, le van a pasar el micrófono. Todavía estamos procesando la información. Nadie. Son varias preguntas y obviamente va para los tres compañeros, pero antes de las preguntas yo quisiera pues obviamente sumarme a la felicitación de la maestra Paulina por la semana y compartir lo sorprendido que estoy del quórum, ¿no? de la asistencia, sobre todo porque no tenemos en Mexicali propiamente una carrera de filosofía, siendo que hay mucha gente y sobre todo muchos compañeros universitarios pues con inquietudes filosóficas, ¿no?
Y bueno, las preguntas que tendría es, a raíz de lo que han comentado, siempre hablamos de la filosofía y su relación con la educación, pero desde una perspectiva bien institucional, lo cual obviamente tiene sus bemoles, tiene sus problemas, y siempre nos quejamos de esos problemas, pero sería como siempre estar en una dimensión que, si bien puede ayudar para promover cierta filosofía o cierta historia de la filosofía, perdemos siempre de vista como lo otro, pues, ¿no? O sea, los espacios donde la filosofía, como decía Felipe hace rato, siempre se han dado o siempre han surgido como de una manera mucho más espontánea o mucho más orgánica, o como queramos llamarle, que es en la reunión de amigos, en la convivencia entre los compas, y que pues finalmente es en esa suerte como de convivencia, pues, en donde se da algo que alguna vez se llamó filosofía, pero que después sí fue cooptada por la educación o sí fue cooptada por la escuela, y que no nos permite llevar eso a otras partes, pues. Entonces, pues mi pregunta sería básicamente en función de esa reflexión, ¿no? ¿Cómo ven ustedes las posibilidades de una filosofía, de una educación, pero no en un espacio institucional o formal, ¿no? Por mi parte, mira, pues obviamente se ve bien una filosofía fuera del espacio institucional. Sí, tiene más futuro, pero si tú quitas a la filosofía de las escuelas, sí se desdibuja bastante. No es lo que estás diciendo, David, pero dices, y afuera de las escuelas, sí, está bien, pero también se desdibuja mucho, ¿no? Y, o sea, es que es así, lo que le da coherencia a la filosofía es que esté en la escuela, ¿no? ¿Qué tipo de coherencia? Sí, pues está sistematizado y todo, ¿no? O sea, tiene sus divisiones, que el método, y que también es lo que la ahoga, porque la filosofía en la escuela no es la filosofía de los filósofos. A mí me da risa que exista la materia de ética. Entonces, ¿cómo que le da risa? Pues es una materia. Fíjate que cuando ves a los filósofos no está. O sea que esa materia la inventaron en la escuela, no es de los filósofos. O sea, es la escuela que se apropia de la filosofía y le da este sesgo para que sea social, porque su naturaleza es antisocial, la filosofía. Antisocial en el sentido, pues para empezar, de que cuestiona, pues no pone en duda el contrato social, pues. Entonces, muchas cosas que tú estudias como filosofía en la escuela no están en los filósofos. Es un invento que se hizo para domesticar a la filosofía, ¿no? A la vez le da presencia y eso. Y es lo malo de la escuela, como tiene los recursos y eso, pues ahí están los espacios. Y hacer algo afuera es más difícil, no hay recursos, no hay espacios. O sea, sí se puede, pero el dinero lo tienen las escuelas. Y afuera no hay dinero. Entonces tienes que tener como dinero para poder hacerlo. Pero sí se trata de eso, de sacarla.
En UABC la opción que te da es, porque UABC como trae esta onda empresarial, le llama vinculación. Entonces UABC exige que todas sus carreras estén vinculadas, todas. No hay excepción para filosofía. O sea, si yo digo, ay, pero es que los filósofos, no. Que está mal que lo diga, Es que a veces unos profes dicen, yo entiendo la vinculación, pero ¿por qué no los piden a humanidades? ¿Qué tiene? Tú no tienes nada especial. Tú también vas a talonear, igual que todos. Entonces, yo sí acepto eso, no debes de decir eso. No es decir, yo entiendo que ingeniería esté vinculada con Toyota, pero ¿por qué quieren que los de filosofía? No, porque no eres especial. Eres igual que todos. Y vas a vincularte. Entonces esa es la UABC, es la salida que te da para que estés en la sociedad. Te dice, vincúlate. Y no tiene que ser con las empresas, hay que ser justo. La UABC te deja abierta la opción de vinculación social. Es decir, que hagas algo filosófico en la sociedad, no en una empresa. Pero también la UABC dice, y si es en una empresa también me gustaría. O sea, la UABC estaría feliz si la carrera de filosofía proponiera una vinculación con una empresa a partir de la carrera, pero tampoco tiene problemas porque tú digas, vamos a estar en un centro comunitario dando talleres de filosofía. Perfecto, vincúlate y da créditos además. O sea, que los alumnos saquen créditos por hacer eso y que esté vinculada a ciertas materias. Entonces, eso es lo que te diría, David, que se necesita en la escuela porque es donde está el dinero y es lo que le da coherencia. Esa espada de doble filo, sí, porque pues ahí la van a transformar en otra cosa y ahí empiezan las tensiones. La salida es aprovechar la vinculación, o a veces te exige vinculación. No eres nadie si no te vinculas. Y entonces aprovéchalo. No te está exigiendo, insisto, UABC que te vincules con Toyota. Si lo haces, UABC excelente. Y si no lo haces, también, pero le tienes que decir con quién te vas a vincular. O sea, dónde vas a estar ejerciendo la filosofía fuera de la UABC. De hecho, la UABC cada vez más está transitando a que ya no tomes clases en UABC. Va poquito a poquito. Yo estoy en humanidades, ahí está psicopedagogía. Y ahí les da un chisme. Sucedió algo bien chistoso con psicopedagogía, que es la carrera que más está creciendo en humanidades después de comunicación. La número 1 es comunicación en cuanto a cantidad de alumnos, más de 1000. Y la 2 es psicopedagogía, así, creo que anda en 700, 800. Tremendo. Y son muchos, y de repente empezamos a ver que estaba sola la escuela. Estaban vacíos los salones. Y la pregunta es, ¿dónde están los 800 alumnos de psicopedagogía? Que casi nos sacan a los de filosofía. O sea, les cedimos los salones, o sea, ya nos mandaron ahí al cuartito del conserje. ¿Por qué? Porque psicopedagogía es grande, güey, ustedes son 10, háganse a un lado. Se entiende, o sea, yo no tengo problemas, me da corajillo, pero ok, viendo la lógica de un director de una administración, dice, ok, ¿cuántos son en filosofía? 60, y en psicopedagogía 800. No hay mucho que pensar, o sea, dale los salones y haz unos cuartitos para filosofía. Está bien. Y de repente volteas y están vacíos los salones de psicopedagogía. Aquellos que tenían los de filosofía, que nos sobraba espacio, hay que decirlo, eran salones para 30 y éramos 10. ¿Qué pasó? Que esa carrera estaba en el año 2030 y la regresaron al 2019. ¿A qué me refiero? Sí, nos visitaban del futuro ellos. O sea, esa carrera ya no tenía clases. No había clases. Entonces se originó un problema laboral, o sea, el contrato laboral de UABC no está al nivel del diseño pedagógico de UABC. O sea, el profesor de psicopedagogía llegaba, firmaba y se iba. Y si tú lo detenías y le dicen, maestro, disculpe, ¿a dónde va? ¿Dónde está su grupo? Prácticas. ¿Están prácticas? Estamos en una escuela.
Estamos haciendo prácticas. Ah, ok. ¿Y cuál fue la orden? Regresen al salón de clases, o sea, a lo viejo, al estúpido salón de clases. Esas malditas 4 paredes antediluvianas, donde no hay vida, todos nos miramos ahí, el profe está atrapado, el profe lo que quiere es huir de ese lugar, no puede, tiene un contrato que lo obliga a estar ahí, obviamente. O sea, la única razón por la que un profesor está en un salón es porque firmó un contrato. Estás atrapado, ese es el contrato. Los de psicopedagogía estaban en el año 2030, donde ya no hay escuela. O sea, Summerhill se realizó, Neil, pero al revés. Sí, la utopía, ya ven que estaba ese güey en los 60 que no escuela y todos hippies. Sí, se llamaba Summerhill, ¿no? De un tal Neil, que hizo unas escuelas ahí donde tú podías estar fumando mota y todo, ¿no? Y ya se acabó el experimento y ahora estamos en Summerhill. Pero extraño. Por vinculación. Obtener créditos sin pisar un salón de clases, así se llama. PBCCC en UABC por las siglas. Programa con vinculación con valor en créditos. ¿Qué significa eso? Salte del salón. ¿Cómo? También te vinculas con una empresa. La UABC dice, no te estoy diciendo empresa, puede ser en algo social, un centro comunitario, una ONG. Vete a una ONG. O sea, si tú tienes una materia que se llama, no sé, investigación de la docencia, tú puedes decirle a UABC, no me voy a inscribir, voy a ir a un centro comunitario. Ah, ok, te apruebo la materia. Perfecto, no vayas a clases. O sea, la UABC ya está transitando a eso. Es que él le decía, profe, Felipe, ¿y la filosofía afuera? Pues sí, la UABC es lo que quiere, que te vayas, que no estés en el salón. Y tiene razón, pues según todos los esquemas, sí. O sea, ¿para qué tienes a un muchacho en un salón de clases? O sea, vuelvo a lo mismo, viejo y nuevo, viejo y nuevo, viejo y nuevo. Todo ahorita es que es tonto el esquema, pero es lo que se maneja, viejo y nuevo, viejo y nuevo, viejo y nuevo. Entonces, tú eres experto en eso, él, no sé si estudió ciencias de la educación, sociología, tú sí. Toda tu carrera es esto, viejo y nuevo, viejo y nuevo, viejo y nuevo, que se llama pedagogía tradicional, pedagogía nueva. Toda la carrera, toda, de primer semestre a último. Yo no conozco ciencias de la educación, pero yo doy clases en psicopedagogía, ¿no? Ya está en humanidades, entonces yo ya vi qué es lo que están haciendo ahí, ¿no? Y todo es viejo y nuevo, viejo y nuevo, viejo y nuevo, viejo y nuevo. Tú lo dijiste, no seas un maestro tradicional, ya deja todas esas. Eso es viejo y nuevo. ¿Y qué es viejo? La escuela es vieja. Sí. Entonces, ¿a qué vamos a transitar? A la desaparición de la escuela. Que lo chistoso es que tarde tanto. ¿Y por qué tarda? Por contratos laborales, por unas mitologías antiguas que no, ahí va a estar un rato, pero ya está condenada. RIP, requiesca timpache. Ya hay Google, ¿para qué quieres, profe? Pero no. Llora, queja, patalea, pero el futuro ya está aquí. Es como que si quisiera andar en burro, hay carro. ¿Qué le pasó a los calafieros en Tijuana? Quisieron golpear a un güey que tenía Uber. Yo te pregunto, en esa escena de los calafieros golpeando a un Uber, lo agarraron del vato y le pusieron una golpiza, unos taxistas de Tijuana. Se hizo famoso, se hizo viral y fue delicado el incidente. Sí, ahí llegó un Uber a recoger personas y estaban los taxistas y lo agarraron a golpes. Le pusieron una golpiza al compa. Yo nomás te digo esto, te presento la imagen. En esa imagen señálame qué es el futuro y qué es el pasado ahí.
No, dime ahí, ¿quién representa el futuro y quién al pasado? Uber Calafiero es la escuela. Una calafia es la escuela. Uber es el nuevo modelo educativo. ¿Sí? Yo he leído los documentos, yo voy en psicopedagogía. Yo leo los documentos oficiales de la UNESCO y todas dicen desaparición de la escuela. La utopía de Summerhill está aquí. Y apoyada por la UNESCO, la Organización de la Educación promueve la desaparición de la escuela. Ponte al día, eso es lo que viene. Clases virtuales. Cuando nosotros en UAS nos dijeron haga su plan de clase, ¿qué es eso? Día por día, ¿qué va a hacer y cómo lo va a hacer? Oh, damn it. Y sí te da estructura y eso. O sea, si le ves cosas buenas, el plan de clase es bueno, o sea, ya el maestro no puede andar inventando las clases. Pero es muy fácil. Ahorita ha habido muchas suspensiones en Tijuana, en Mexicali, qué bueno que no estoy aquí porque sí hay clases. En Tijuana hay viento y se suspenden clases. En serio, hubo 2 días de viento y se suspendió. El miércoles no hubo clases en Tijuana. Y tú lo ves ahí en el Facebook de UAS, se suspende clases en zona costa, bueno, en Tijuana. Entonces, para eso está el plan de clase. No importa que no esté el maestro, deja el plan de clase. O sea, el plan de clase, su realización es sustituir al maestro. Esos documentos aburridos, inocuos, son el futuro, ¿no? Eso es la desaparición de la escuela. En esos trámites que tú ves, esos son el futuro. Perdón. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el ejercicio y a todos los presentes también por participar de este ejercicio. Para mí, mi filósofo favorito de los que están vivos actualmente es Felipe Martínez Marzoa, y él, sobre todo en un libro que se llama El Capital, que fue su tesis de doctorado, hace una cosa bien interesante que es analizar el proceso del capitalismo, pero no desde la perspectiva económica, no nada más como en el intercambio propiamente lo que se entiende tradicionalmente como mercancías, sino como este proceso que el autor reconoce como ontológico, de la ida progresiva de pérdida de valor de uso de las cosas, de una identidad propia, y basarse solo para conseguir una identidad en el mercado, es decir, en el valor de cambio. Y cómo al identificar esto, el continuo proceso hacia eso es el continuo proceso del capitalismo, y de ahí vemos el capitalismo, que es un capitalismo de producción, una segunda etapa del capitalismo, lo podemos dividir en 1000, ¿no? Una segunda etapa del capitalismo, que sería un capitalismo internacional, y una tercera etapa que podemos estar viviendo actualmente, que es un capitalismo financiero, un capitalismo abstracto, un capitalismo simbólico. En ese mismo sentido, podemos leer toda la realidad en esta evolución, ¿no? Hay una escuela en este sentido de producción, una escuela que se basaba en estos valores para construir sus aulas, para construir sus materias, para construir su evaluación de resultados, una segunda escuela que se basaba en esos estándares internacionales, una homologación de resultados, una homologación de hasta cierto punto contenidos y de procedimientos para evaluar esos contenidos, y un tercer nivel de capitalismo que se traduce en una tercera visión de la escuela que ya tiene que ver con lo financiero, es decir, no solo con la vinculación al mercado financiero, sino con lo simbólico. Ya la escuela tiene que ver con los créditos, ya la escuela tiene que ver con la generación de planes de clases de contenido, más que propiamente con un aula, más que propiamente con un espacio, más que propiamente con eso. En ese sentido, mi pregunta sobre todo sería, si asumimos esta constante evolución de la realidad y en este sentido también de la educación o de los procedimientos oficiales de educación, ¿cuál podría ser, digamos, la posición de la filosofía o la posición del pensamiento crítico, la posición del pensamiento antisistémico en este nuevo espacio que se está dando? No, pues está en bancarrota, o sea, no hay, te tienes que reinventar. Pero precisamente, ¿cuál sería esa reinvención? Como son tiempos de consenso, entonces, si te fijas, ahorita si alguien es crítico, es visto como atrasado, o sea, chairo, o sea, que
O sea, nadie ahorita tiene ningún tipo de consideración a eso, y estás fuera, o sea, no eres nadie, no eres nada, o sea, eres una persona que se quedó en los 60, 70 y estás fuera. Eso es para que veas la fuerza del consenso. La UABC, ¿qué le deja a la filosofía? La UABC, tú tienes que ver el plan del rector, ahí el rector declara hacia dónde va UABC. Entonces, a mí me toca leer eso. Es la chamba administrativa, y pues como estoy en la coordinación, todo tiene que estar alineado hacia el plan del rector. Y cuando yo reviso el documento, yo tengo que ver la filosofía, cómo se inserta en los planes del rector. Y sí está, y es muy fácil, y tú lo has dicho, el rector hasta ahorita, los rectores no han quitado una palabra de sus planes, que es la que les da cabida para justificar la existencia de la carrera de filosofía, que es pensamiento crítico. Si tú ves el plan, no lo leas todo, con que leas la primera página, que es donde él dice cuál es la misión de la UABC, ahí está la clave. El rector inicia así diciendo, y es semejante a los planes de los anteriores rectores. Tú dirás, es pura retórica, sí, pero de ahí te agarras, porque ya es oficial. Entonces el rector siempre dice en el primer renglón, dice, la misión de la UABC es formar profesionistas con pensamiento crítico. ¡Pum! Ahí está, ahí entras tú. Porque la única manera que tienes, así como en los papeles oficiales de declarar, oye, de carrera de filosofía, ¿qué haces tú? Yo en UABC lo digo, pues el rector está empeñado en promover pensamiento crítico, UABC aporta eso. Pero mi pregunta sobre todo sería, si este capitalismo para sostenerse necesita alienar, es decir, necesita condicionarnos a nosotros a cumplir con estas expectativas en estas diferentes fases, digamos, ¿qué sería ese pensamiento crítico? ¿Qué sería ese pensamiento anti-alienación o desalienador que puede desarmar estas condiciones actuales? Primero, muy difícil ser anti ahorita. Nadie quiere anti ahorita. Pero incluso si leemos el prólogo a la ciencia de la lógica de Hegel, se queja de lo mismo en su época, y cualquier autor se va a quejar de lo mismo de su época, ¿no? No, yo hablo aquí de un consenso mundial. Hegel no conoció la globalización, o quién sabe qué globalización conoció. Nosotros hablamos de una globalización de Facebook, de Instagram. El presidente de Estados Unidos es tuitero, ¿no? O sea, estás hablando de que está así ahorita, no, tú tienes que manejar redes sociales mundiales. ¿Cómo entra la filosofía? Ahí tienes que, también de eso te agarras, justificas la filosofía como vivimos en la era de la imagen mediática, Facebook, Instagram. Entonces tú lo que dices como filósofo es que tienes que mediatizar los medios, esa es tu función. O sea, filosofía, ¿qué es? Mediatizar los medios. Así te va a decir, ¿y eso qué es? Pues es mantener, vuelves a lo mismo, una distancia, formar, ahí sí te unes. Ellos, fíjate bien, a mí me interesó mucho, no es por nada, porque ellos dan clases de filosofía y no tienen formación de filósofo. A mí, como administrativo de la filosofía, eso es oro para mí, porque es lo que yo tengo que decirle a UABC de cómo están ahorita los profes de filosofía y cómo están haciendo la filosofía, porque así justifico yo la existencia de la carrera. Pero hay una palabra que dijeron los dos, me llamó mucho la atención, es una herramienta. O sea que la filosofía, para ellos, aunque no quieran, y para mí, está transitando de contenidos a habilidades. ¿Qué es lo que quiere la globalización? Y ellos lo dicen así solitos, aunque como dicen, aunque no lo crean, lo haces. Si yo le digo a Joel, oye, tú estás con la globalización, ni más, yo tengo mis dudas, pero lo haces. Dijiste, la filosofía nos da herramientas. Herramientas es lo que queremos. Competencias, herramientas, no contenidos, ciertas habilidades. La filosofía va a transitar habilidades. ¿Sí? Es lo que viene, ahí va a estar el truco. Es que él me dice, ¿cómo te reinventas?
Pues de la manera diabólica es que te vas a integrar como proporcionador de habilidades. ¿Habilidades para qué? Para moverte en un mundo mediático. Voy a hacer de comunicación. No, tú vas a aportar desde la filosofía habilidades. O sea, habilidades de pensamiento para moverte como ciudadano en un mundo global mediatizado. Y si tú me dices, no, yo me refería a algo más como crítico, distanciado. No, ese perfil es una pregunta ahorita. Y sí estoy de acuerdo que digas, lo ha sido desde mucho tiempo, sí. Sí, o sea, eso es el asunto. O sea, si yo no quiero integrarme a la globalización, ¿cómo me integro en esa paradoja? ¿Cómo me dan dinero y trabajo? Híjole, o sea, tú quieres ir contra el sistema y querer que te paguen. Híjole. Sí. No sé, hay que buscar esa palabra. Nos hace falta una palabra en la que tú te manifiestas en contra y no haces el ridículo para empezar, y no te exilian, funcionas sin funcionar con una palabra perturbadora. Eso, recojo tu pregunta, y eso es lo que busca la carrera de filosofía, esa manera de manifestarnos en contra del sistema sin hacer el ridículo y teniendo un lugar y una palabra, eso también, que te tomen en serio, no atrasada, que dice, uy, ese güey se quedó en los 60, ya avísenle que ya estamos en el siglo XXI, pobre güey. Ajá. ¿Cómo ser crítico sin hacer el ridículo en el siglo XX? Esa es la cuestión. Muchas gracias. Perdón, Paulina. También quiero agradecer al maestro Melés y al maestro Julio por proponer la mesa de filosofía de educación. Gracias a ustedes por asistir esta noche, y bueno, resaltar nada más que con esta semana queríamos dar a conocer la contribución de los debates filosóficos precisamente en las transformaciones sociales, y los invitamos mañana a la conferencia del maestro Julián Bastidas Treviño, Estética y Ciencia en la Frontera, Estética y Cine en la Frontera. Muchas gracias.